poquito oscuras. Si se pueden aclarar más. Esto es en el Club Campestre. Una fotografía de una modelo paisa y una americana hecha para una fábrica de gaseosas. Barranquilla. Barranquilla 973. 9 del 73. Bueno. Bueno, entonces la familia Carvajales era una familia numerosa, eran 10 hombres y una mujer. Y en esa época todo el trabajo era muy diferente ahora, pues no habían industrias, el trabajo era muy personal, muy de familia, como se dice. Generalmente los talleres, que era lo anterior a las fábricas. En el taller participaba toda la familia, desde los muchachos chiquitos que vivían en la parte de atrás del taller, la parte residencial, como fue el taller nuestro en un taller de escultura, el que me tocó a mí, que era aquí en Medellín, quedaba en la Alhambra con Maturín. En esa esquina hubo un taller. Era una casa grande, grandísima, como las casas de esa época, donde caben 3, 4 casas de las de hoy o apartamentos. Entonces la mitad de la casa se dejaba para talleres y la parte de atrás se dejaba para la familia. O a veces al contrario, la parte delantera se dejaba como sala, recibo y comedor, y toda la parte de atrás se dejaba como taller. Así eran todos los talleres de mecánica, porque en esa época había muy pocos carros, y un carro en reparación en la puerta, en la calle, eso era un atractivo para unos y otros. Los talleres de artesanía eran más o menos lo que era ya un poquito más que el taller profesional, donde se dedicaban exclusivamente fulano de tal, perano y el otro, cada uno se dedicaba a un tipo de trabajo, es decir, estaban especializados. Así fue en el taller de escultura. Eran 10 hijos, 10 tíos, y habían pintores, habían decoradores, doradores, en una cantidad de trabajos que se relacionaban con su escultura. Las esculturas se hacían primero el modelo en barro, porque la plastilina todavía no. Se hacían en barro y se moldeaban y se vaciaban en pastas de yeso y cola mezclada.
Había uno de los tíos que se dedicaba más que todo a las maderas y era el tipo que tenía el conocimiento general de maderas. Sabía de qué parte del departamento estaban las mejores maderas. Entonces tenía los contactos para comprar esas maderas. Las compraban con unas condiciones técnicas que hoy se desconocen, que eran las fechas de corte, la época de corte, la edad de los árboles, porque tenían que tener determinada edad para dar cierta calidad de madera, que eran el cedro, el palo santo y 2 o 3 maderas más. Eso se contrataba. A él le tumbaban los árboles, se los aserraban y los traían al taller. Se colocaban en determinado punto donde las condiciones de tiempo fueran seguras, estables, todo el año. Había una forma de secar esas maderas, que era pararlas verticalmente y de acuerdo con la fibra y el árbol que se cortó. Entonces así se ponían a secar a determinadas distancias que tuvieran aireación, toda una parte de condiciones. En algunas ocasiones me ponían a mí a trabajar cuando era algo que yo podía hacer y que ya tenía cierta experiencia, como eran cosas que me gustaba, el dorado y la pintura, cosas. Entonces eso le trabajaba un poquito. Tuve una época, unos finales de año, que yo hacía muchas cosas de esas porque durante el año en el taller me guardaban los santos para reparar, los santos de residencia, los santos de alcoba, que cuando había que pegarle unas manos, una cara, siempre me llevaban eso. Los guardaban allá para las vacaciones de diciembre. En noviembre, diciembre, que eran las vacaciones, yo me iba, desde el momento que salía del liceo, me iba ya y me dedicaba a reparar los antiguos. Esos eran en yeso, en pasta, en madera. Cualquiera de esas, eso se reparaba y se pintaba y se decoraba. Esa plata siempre era totalmente para mí. Tenía ese atractivo porque con eso yo compraba libros y los útiles del año siguiente que tenía en estudio, y para mí era muy, muy grato no tener que pedirle a los viejos. ¡Qué memoria! El tranvía de Medellín para nosotros fue un medio de transporte que solo lo tenían Bogotá y Medellín. El tranvía de Envigado, como en esa época Medellín era chiquito y no tenía mucha vida nocturna, tampoco se trabajaba en las noches como se trabaja hoy, y había servicio de tranvía hasta la medianoche o hasta las 10, 11, 12 de la noche. Y los tranvías de Envigado, que era la ruta más larga, tenían sus historias con los motoristas, que como ya tarde la noche, ya de las 9 en adelante, les tocaba en muchas ocasiones
viajar solos o con 2, 3 pasajeros. Le tenían mucho miedo porque de 3 pasajeros que se subían al bus se bajaba uno. Según los motoristas se desaparecían los otros 2. Y entonces ellos le tenían miedo a los espantos. Y cada uno tenía su cuento de las cosas que les había pasado de aquí a Envigado. Especialmente por los tejares que quedaban donde hoy es Sonolux. En esa época, esas partes eran mangas cercadas de alambrados, donde se dejaba ganado que estaba en tránsito de Medellín hacia los pueblos del sur. Lo mismo, otras mangas que había a la orilla del río y había por Guayabal. Esos tranvías tenían el troley que suministraba la corriente para el motor del tranvía. Iba cogido con un cable, mejor dicho, una manila que llevaba cogida la polea que rodaba sobre el cable de corriente continua, que era el que hacía mover el motor del tranvía, con menos libertad que ahora, porque la muchacha tenía que buscarle primero con coqueteos, con caritas y con vainas. Después le arrimaban cerca, le conversaban, algunas le decían algún piropo. Pero pues la muchacha, si recibía y le sonreía, bueno, tenía camino abierto para llegar Generalmente averiguaban tanto ellos como ellas quién era el personaje, de qué familia era, qué apellidos y qué costumbres tenía. Después venía ya lo mismo que ahora, se trataban y venía un enamoramiento. Ahora, que eso estaba sometido a una partida de cosas de sociedad. Y si él era aceptado por la familia y demás y les parecía muy bien, entonces le daban permiso de entrar a la casa. Pero con la mamá, el papá o los hermanitos menores muy cerquita, ellos no los dejaban solos. Es una cosa totalmente distinta a lo que hay hoy. Hoy le paran bolas a una muchacha, no simpatía, tal, por ahí derecho la saluden y camine bailemos, o camine vamos a tal parte. O si están en una cafetería, le ofrecen qué quiere tomar, pero paga usted, porque yo no tengo, a mí no me alcanza. Es tranquilamente lo que se oye, pero eso es una cosa normal hoy día, de que la muchacha invite o pague. Eso anteriormente no. Eso era imposible. El hombre tenía obligación de atender y pagar. No. Podían ir a un cine si sabían qué película iban a dar y en compañía de alguien de la casa. Siempre iban 3. Las parejas no eran de 2. Digamos, los paseos, las visitas a unas fincas y demás. Pero
siempre que contaran en la casa quiénes eran todos los otros invitados y a dónde iban a ir y con todas las condiciones que ponía la mamá. Una cosa totalmente distinta a lo que hacen hoy. Se invitan a una finca, se van un fin de semana y dicen que se van para la finca del primo tal o fulanita o fulanito en el sur y se van para el norte y por allá se quedan, no vuelven. El mío, los noviazgos míos fueron muy rápidos, porque en cuanto yo comprobaba que la novia trataba a los hermanos y a los papás a los gritos y los palos, como se dice, yo me despedía y aquí estoy.